Ahora sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, es la lectura principal. Capítulo 15, versículo 58. Llegamos a una conclusión aquí del libro de Corintios. Y ahorita vamos a ver por qué llegamos a esa conclusión. Dice la palabra así: así que, hermanos míos amados, Pablo termina, así que, por lo tanto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una petición fuerte, clara y muy concisa, muy a propósito, muy al punto, dice la palabra. O sea, hermanos míos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, conociendo que el trabajo no es en vano. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que le motiva al cristiano verdaderamente a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Tiene que haber algo que nos motive para hacer eso, algo que nos impulse a hacer ese trabajo. Y si analizamos la carta de los Corintios en su totalidad, nos damos cuenta que la iglesia estaba pasando por tiempos difíciles, porque había inmadurez, y los síntomas de madurez pues era orgullo, división, contención, problemas serios, pero problemas serios también doctrinales y de fe, de enseñanza. Y el punto más importante que va a dictar la carta para motivarnos a hacer el trabajo es el Evangelio. Por eso el capítulo 15 es donde empieza la conclusión de esta carta. La conclusión, después de haberle mostrado a los corintios que el mejor camino es a través del amor, la obediencia por medio del amor. El capítulo 13, el capítulo 15 ya nos concluye lo que es lo más importante. Vamos a leer un poquito del capítulo 15. Dice: además, versículo 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y este es el meollo de todo el asunto. Y es importantísimo que nosotros entendamos que nuestra función aquí en la iglesia existe porque hemos creído en el Evangelio. Hemos aceptado, hemos recibido esa palabra y la hemos creído de corazón, en que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando empezamos a pensar en eso, dice el versículo 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros de que no hay resurrección de los muertos? Y yo no he escuchado eso, gracias a Dios, aquí en la iglesia, lo he escuchado fuera, cuando estamos estudiando con inconversos. Pero,
qué interesante es saber que entre nosotros mismos, quizás no estamos diciendo no hay resurrección de los muertos, pero sí estamos pensando y actuando como si no hubiera resurrección de los muertos. Las cosas que hacemos no incluyen estar pensando en la resurrección de los muertos. Y es así de importante es que sirven a Dios, porque dice la palabra, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si yo no creo en la resurrección de los muertos, si yo no creo verdaderamente que Jesús resucitó de los muertos, es vana mi fe. Es vana mi fe. Y vano quiere decir que no va a producir. No va a producir. No solamente no se va a hacer trabajar firmemente, como dice el capítulo del versículo 58, sino que no vamos a crecer, menos crecer. Si ni siquiera vamos a hacer, menos vamos a crecer. ¿Ok? Y somos hallados, oigan bien, versículo 15, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, repito otra vez Pablo, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Será importante creer en la resurrección de Cristo? Y para que haya resurrección, creer en la muerte de cruz de Cristo. Entender que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó, o sea, que estaba muerto. Oigan bien. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, la palabra 19 dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como los más dignos de conmiseración, de lástima. Lástima de esta gente. La gente del mundo nos mirará y dirá, es pobrecitos. ¿Quién sabe qué están esperando? Ese Cristo fue crucificado y ahí se quedó muerto. Versículo 20. Aquí está el Evangelio otra vez. Mas ahora, por si no lo sabían, y pensemos en eso, eso es lo que tiene que motivarnos. Mas Cristo ahora ha resucitado de los muertos. Este es un evento real y entendamos que el Evangelio es un evento real que ha tomado lugar. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿No? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo y creo firmemente en mi ser, en mi cerebro, en mi corazón, que eso es cierto, entonces voy a creer el versículo 26. El versículo 26, para ti y para mí, es lo más importante. 25 dice, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todas las huestes de maldad, todo el pecado que hay en todos lados, tiene que ser destruido. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Crees eso? ¿Tú crees realmente, fielmente que es eso? ¿Es la verdad?
¿Tú crees en la resurrección de Cristo? ¿Tú crees en el Evangelio? Y si hay resurrección, la gente pregunta, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Fíjate lo que preguntan, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Algunos de los cuerpos que han muerto los hemos quemado, hicimos polvo, cuando otros los hemos sepultado y se han deshecho y ya no hay nada ahí. Hasta los huesos han desaparecido quizá. Otros no pudimos sepultarlos, se murieron en algún accidente. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica y no muere antes. Me encanta lo que dice, hermanos, porque nosotros, aunque no seamos muy dados a la agricultura en algunos lados, sabemos que una pequeña semillita, ¿verdad?, que parece un frijolito, una habichuelita, se pone en la tierra y de ahí sale no otra habichuela más grande, sale una planta totalmente diferente, con tallo, con hojas, con flores, con fruto, en fin, una cosa totalmente diferente de lo que se siembra. Pero dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Deja de ser, ya no es semilla. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pero no vamos a parar ahí, fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra las de los aves. Y más importante, versículo 40, que es crucial, que hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Nosotros queremos pensar que cuando venga la resurrección nos vamos a mirar más o menos como estamos ahorita, quizás más guapos o más feos, no sabemos, pero no tiene nada que ver. O sea, hay una naturaleza espiritual y una naturaleza terrenal. ¿Y cuál es la naturaleza terrenal? El cuerpo es terrenal, la naturaleza espiritual es otra espiritual, celestial. El 41 nos dice, ¿verdad?, la alegoría, la ilustración, la gloria del sol es una, la luna es otra, las estrellas cada uno es diferente, es su gloria. Y así también es la resurrección. De los muertos se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Versículo 42. Se siembra en deshonra, versículo 43, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, aquí está, resucitará cuerpo espiritual. Es lo más importante que tenemos que entender. Cuerpo animal, cuerpo espiritual. ¿Cómo ves tú a Cristo? Cuando lo vemos a Cristo, Cristo es cuerpo animal, hombre igual que tú y yo, con brazos, manos, ¿verdad?, con cabello, con ojos, que fue perforado en sus manos, en sus pies, le abrieron el costado, murió, crucificado, le clavaron en una cruz. Lo vemos todo debilucho y destrozado. Pero cuando lo vemos resucitado todavía, recién resucitado antes de ir a la presencia de su Padre,
Lo vemos vivo, pero todavía tiene las llagas. Le dice a Tomás, mete tu dedo en mis llagas, ¿no? Mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Pero después, ya cuando se manifiesta en toda su gloria a Juan, es una visión totalmente diferente. No podemos ni encenderlo ni explicarlo, porque es una naturaleza espiritual. Entonces, o somos de lo carnal o somos de lo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Está hablando, el primer Adán es Adán, de Adán y Eva, y el posterior Adán es Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Con razón le dice el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del espíritu, una nueva naturaleza. Ahora, el 47 lo dice muy claro. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiero que paremos ahí. Un segundito, ahorita regresamos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Por eso es tan importante entender esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nadie ha visto a Dios en su naturaleza espiritual. Solo hemos visto a Dios cuando tomó la forma de hombre. Cuando Él tomó esa forma de hombre, de ser carnal, es cuando lo conocimos. Y nosotros somos llamados hijos de Dios porque vamos a tener una naturaleza diferente. Desde que, como explica el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, ya nos bautizamos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero no se ve. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su naturaleza espiritual, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ah, caray. Entonces vamos a tener una naturaleza espiritual que es totalmente diferente que la naturaleza terrenal. Así como la diferencia entre una semillita y una planta, un rosal, un árbol, ¿no? Y por eso, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. No queremos nada de lo terrenal. Este cuerpo es de condenación. Este cuerpo se va al cementerio en el mejor de los casos, a la destrucción, a la putrefacción. Esa es la finalidad de este cuerpo natural. Tiene que morir primero para resucitar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Volvamos a 1 Corintios, capítulo 15, y ahora el versículo 49. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la que tenemos ahorita, traeremos también la imagen del celestial. Wow.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, todavía otra vez asegurados, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así como estamos, no nos vamos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Promesa tremenda, certeza tremenda. ¿No? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Seremos otra cosa, totalmente diferente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Se dan cuenta que la nueva naturaleza celestial, espiritual, es incorruptible? No se puede echar a perder, no se acaba nunca, no necesita operaciones, no necesita 15 pastillas diarias, no necesita ir al hospital, no necesita del servicio médico, no necesita de nada de eso, porque no se puede echar a perder. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en todos. Recuerdo lo que leímos hace un rato, versículo 26, ahí mismo, el postrer enemigo que será destruido, hermanos, amigos, es la muerte. Es la muerte. Ese es el vencimiento de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde os ocurrió tu victoria? Versículo 55. ¿Dónde está? No va a encontrar, no hay muerte. No hay victoria de parte de Él. Ya le vencimos, ganó Dios. ¿A quién le vamos a Dios? ¿Verdad? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Las gracias sean dadas a Dios y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos tiene que recordar el Evangelio. Y aquellos que no han obedecido, hermano, la palabra es igual. La palabra es lo mismo. Para que tú puedas estar firme y constante y creciendo en la obra del Señor, necesitas estar primero en la obra del Señor. Y la obra del Señor es creer en el evento del Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: el que creyere el Evangelio, ¿no?, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. ¿Dónde quieres estar? ¿En qué lado quieres estar? ¿Quieres vencer la muerte? Deshazte del pecado. Porque el bautismo, según Hechos 2,
es para el perdón de los pecados. Es para el perdón de los pecados. Y es para que recibas el regalo del Espíritu Santo para poder obedecer y crecer, como dice aquí, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Bautizarse para el perdón de tus pecados por la fe que tienes en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos, es suficiente para que formes parte de su iglesia, porque la palabra lo dice, el Señor, Hechos 2:47, añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Quiénes? Los que recibieron su palabra y se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41, 42 y 47. Así de importante es, y así de sencillo es. Y un punto más, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Vamos a una profecía, el profeta Miqueas, capítulo 4, para que entendamos cuál es nuestro trabajo, donde vamos a crecer, en qué vamos a estar trabajando. Aquí está una profecía muchos años antes sobre la iglesia del Señor, capítulo 4. ¿Se acuerdan que los tiempos son los postreros? El postrero a quien hay que vencer es la muerte, ¿verdad? Acontecerá, capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová, es una forma de decir la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, será establecido como cabecera de los montes más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en tus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Hasta ahí nomás. Tenemos que decirle a la gente: venid, caminen con nosotros, vamos a la casa de Jehová, vamos al monte de Jehová, vamos a aprender sus caminos, vamos a andar por sus veredas, porque de ahí sale la ley, de la que estamos viendo. Aprendamos lo que Dios quiere que hagamos y hagámoslo. ¿No? ¿Qué es lo que va a haber ahí? Paz. Juzgará entre muchos pueblos, corregirá a las naciones poderosas, martillarán sus espadas por los adones, no alzará espada nación contra nación. Hay paz y amor en la iglesia del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Versículo 5. Por eso terminamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermano y amigo, si eres hermano, sigamos creciendo en la obra del Señor. Sigamos constantes. Si no te has bautizado, te sugiero, te digo, te trato de invitar, no te puedo forzar, pero sí te advierto, te doy consejo, bautízate para el perdón de tus pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo. Arrepéntete, decides buscar este camino, es maravilloso. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que fue resucitado de los muertos después de haber sido crucificado? Hazlo ahora, de una vez. No te quedes atrás. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos por su atención y que Dios les bendiga.